Vamos a empezar una nueva edición del Aula de Literatura José Cadalso, Retratarte. Este es el último libro del autor que protagoniza esta nueva edición. Carlos del Amor, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias. Impresiona esto de que se abra un telón, es la primera vez que se abre un Y telón de repente... y estoy yo detrás. Parece al principio un chiste también, Pero bueno. pero nada, muchas gracias por estar hoy aquí, sé que es una hora complicada y encima sopla levante, Mucho, tenemos pero, temporal. pero es un placer ver a gente interesada en las cosas que cuento. También, aparte de las cosas que cuenta, todos lo conoceréis porque es periodista de Radio Televisión Española, su trayectoria está ligada a la cultura y al cine, y también codirige y presenta La matemática del espejo en la 2. Es autor de varios libros, Emocionarte, obtuvo el Premio Espasa 2020. Para hablar un poco de Emocionarte, ¿lo consideras el hermano mayor de Retratarte? ¿Lo podemos considerar así? Bueno, lo considero el germen de todo, ¿no? Y cuando se me ocurre escribir sobre arte, yo no soy historiador del arte, tampoco soy un erudito de arte, simplemente soy un apasionado del arte. Y lo que yo quería era transmitir esa pasión al posible lector sin saber que iba a encontrar Esa repercusión, esa ¿no? repercusión y ese recibimiento, ¿no? Y yo recuerdo que lo que no quería era abandonar del todo la ficción, y entonces pensé yo hablo con los cuadros, hablo con los cuadros y los cuadros me hablan, que es una capacidad que he desarrollado. Porque visitan muchísimo los Mucho, museos. mucho. Y entonces pensé, oye, ¿por qué lo que me cuentan los cuadros no se lo cuento a la gente? Y así nació Emocionarte, ¿no? Cada capítulo, si lo han visto, cada capítulo es doble, empieza con una ficción y luego va a algo más académico, que es un contexto histórico, pictórico, etcétera, de cada obra. Lo que me di cuenta, y me di cuenta en Emocionarte, y me he dado cuenta en Retratarte, es que por mucha ficción que intentes imaginar de un cuadro, la realidad de ese cuadro siempre la supera. O sea, es tan increíble la historia que encierra una obra de arte que por mucho que tú intentes ficcionar, tu imaginación no va a alcanzar a Nunca igualar. lo que es en realidad, todas las circunstancias a lo mejor Claro, que le rodearon. es que cada cuadro encierra tantísimas aventuras, desventuras, ya no solo el formato físico, el cuadro, el óleo, que también. Yo recuerdo que estuve yo tengo la suerte de contar con la complicidad de los museos, que yo creo que me dan por un caso perdido. Entonces, cuando les pido una cosa, pues ya dicen, bueno, pues que la haga, y dejamos que la haga, ¿no? Y recuerdo que una vez llamé a Guillermo Solana al Museo Thyssen y le dije que me enseñara, que quería ver cuadros, pero quería ver la trasera de los cuadros. Y entonces pues me descolgaron 4 o 5 cuadros para ver la trasera, y en la trasera de los cuadros está su DNI, está todos los viajes que ha tenido, está lo que se llama el correo. Y con eso monté una película. Quiero decir que solo el bastidor, solo el marco, Es solo una el formato historia, ¿no? físico ya tiene una historia. Pero claro, luego te pones a pensar en los personajes que habitan los cuadros, y entonces ya tienden a infinito las vidas. Yo me pregunto muchas veces, siempre que visito un museo y siempre que he afrontado una de estas obras, ¿cómo le dio tiempo a vivir tanto y a vivir tantas vidas en una, cuando hay, pues, Giovanna de la Portada, por ejemplo, pues, que murió jovencísima, pero vivió tantas cosas, ¿no? Y bueno, ese es el germen de Emocionarte, y Retratarte es una consecuencia lógica. Es, bueno, cerrar el plano y, en vez de tener un paisaje o tener un plano general, tener un plano corto, que es el rostro, en la mayoría de los casos, y el rostro en sí es otro paisaje. Yo cada cara la veo como un paisaje que tiene muchísimos elementos y cosas que contar. Donde se puede ir
Sí, viendo un montón de y información. de hecho yo lo que hago con el libro es una leyenda, como en los mapas cuando éramos pequeños que nos ponen el rojo, es Listo. no sé qué, y tú mirabas y pues, yo hago una leyenda de los cuadros para que la gente se abra camino en ese mapa y en ese mapa que todos llevamos dibujado. En la cara. Antes de entrar a hablar más de retratarte, ¿de dónde sale ese interés y esa pasión por el arte, por los museos? Pues ¿Lo has no, analizado? no lo sé. Yo recuerdo cuando, también te digo que lo recuerdo, pero igual lo he soñado, porque yo tiendo a confundir también ya muchas cosas Mezclar, del ¿no? pasado. No, no tengo una memoria a largo plazo muy grande, pero sí, una vez que hicimos una excursión a Madrid, la familia, y, y antes de volver a Murcia, yo soy de Murcia, antes de volver a Murcia, creo recordar que mi padre paró en la puerta del Museo del Prado y pidió al portero, entonces estas cosas funcionaban. Le pides al portero, ¿puedes dejar al niño un momento pasar? Ahora te echan, probablemente, ¿no? Y me asomé y vi la galería central y me impresionó. No sé si es una leyenda que yo mismo me he creado Pero que está para ahí. responder a esta pregunta, Vale. pero, pero yo soy, creo, o la he repetido tanto y me la creo y me la he creído. Muy bonita, ¿eh? Suena Sí, bien. no, ya la voy a dejar. O sea, No, ya no la vas a repetir no, más. no, sea verdad o mentira, Bueno, puedes la voy a escoger dejar. otra. Sí, Puedes pero que ficcionar otra. esta está bien. Está bien. No, bueno, que pudo ser ahí. Y luego se acrecentó muchísimo, desde luego, con mi llegada a Madrid. Yo en Murcia sobre todo, hacía mucha información cultural, pero trabajaba en un centro territorial y la información local se compone de muchos elementos en los que la información cultural es uno más. Pero yo cubría campañas electorales, De todo. hacía mucho deporte, a mí me gusta mucho el fútbol, me gustaba hacer información Deportiva. deportiva, lo que pasa es que cuando la empecé a hacer, pues metía cuadros en mitad de un partido de fútbol o metía películas, y entonces me empezaron a mirar un poco raro, entonces me arrinconaron. También en aquel entonces la información cultural tampoco la quería hacer mucha gente y yo cogí ese hueco. Pero cuando llegué a Madrid es verdad que desde el principio pues me tocó mucho ir al Museo del Prado y empecé a entablar amistad con los gabinetes de prensa, con los directores de los museos y con la complicidad de ellos, pues es que, no sé, hasta el punto culmen fue cuando le pedía, cuando me llamó el jefe de prensa o el director de comunicación, creo, del Prado, y me dijo, vamos a cambiar el horario del museo y va a empezar a abrir los lunes. Antes el Museo del Prado cerraba los lunes, era como el teatro. Y me dijo, ¿te apetece contarlo para que la gente se entere en el Para dar telediario? información, ¿no? Claro, y yo le dije, sí, yo lo cuento, lo que pasa es que el Museo del Prado abre los lunes, ya está, como ¿Qué más? ya está dicho, ¿no? Dice, no, hombre, pero puedes venir, entrevistas al director. Y yo, mira, yo voy y te hago un reportaje si me dejas pasar la última noche antes de la apertura del lunes en el museo y apagar las luces del museo. Y pasear yo solo por el museo con un cámara. Y me dijo, vale, ¿pero para qué? Y digo, pues para entrevistar a los personajes de los cuadros que van a trabajar un día más. Y hice el A ver reportaje cómo es. entrevistando a las Tres Gracias, a los borrachos, a la infanta Margarita y demás, que estaban disgustados, obviamente. Un día más de trabajo. No, es que iban a ser observadas un día más. Y ese fue también un momento que dije, bueno, pues si me han dejado hacer esto, Estoy en mi casa, ya ¿no? estoy en mi casa. Retratarte lleva por subtítulo Cuando cada mirada es una historia. Mm. Es un recorrido el libro por 35 pinturas donde, como has dicho antes, recrea la vida de los retratados, también de los pintores, esa ficción y luego la contextualización. ¿Criterio de selección para Ninguno. estas 35 y Ninguno. otras no? En mi gusto. ¿Lo que te gustaba? Sí, Lo que sí, porque como no soy un erudito, pues entonces no me tienes podía esa permitir libertad, estas ¿no? licencias de nadie, o sea, nadie como historiador me va a decir, "Ay, no has seguido una cronología básica en la historia del arte". No, no, porque es que no lo soy. Entonces he seguido un poco un gusto personal, con un requisito que era que cada retrato tuviese una historia detrás que pudiera parecer inverosímil. Y una vez
ese requisito cumplido, entraba. Es verdad que alguno me ponía a escribirlo y no me salía, de repente, porque No tenía no sé, crees que te va a salir y no te sale, pero, pero más allá de un gusto personal, de conocer la obra, de que te hayan hablado de ella, de que el director de tal museo o el comisario de tal exposición te contara una anécdota de la que tú tiras y llegas a otra historia, más allá de ese requisito no había, no había ningún requisito académico, porque hay muy buenos libros de arte No. más académicos que probablemente cumplan otra misión, pero no era la mía. ¿Tira mucho de documentación? ¿Te documentas Yo mucho? estudié documentación. Sí, Yo lo has dicho soy tú. documentalista. Yo estudié documentación primero y luego periodismo, y eso yo creo que de alguna forma ha marcado mi manera de escribir y incluso mi carrera profesional, porque a mí me gusta mucho. Claro, yo trabajo en Televisión Española, que tiene la memoria audiovisual de este país, y eso es una Un gozada. Lo tesoro. que pienses está. O sea, en lo que pienses, pues necesito imágenes de San Roque en los años 60. ¿Tiras mucho de Pues estará archivo? mucho, porque es una gozada. No. Y entonces me siento muy a gusto buscando cosas de los cuadros, ver de dónde vinieron, dónde estuvieron, por dónde pasaron, buscando la biografía de los protagonistas, que esa biografía a su vez te lleve a otro, a otro, a otro. Entonces bueno, sí, me siento a gusto. ¿Qué es lo que más has disfrutado escribiendo el libro? Bueno, he disfrutado ficcionando, la parte en la que ficciono, pero es una ficción muy basada en hechos reales. Es decir, cuando yo digo sí que este personaje nos mira triste es porque sé que está triste, no me lo invento. Pero esa licencia de poder coquetear mucho con la ficción, aunque sea un ensayo, que yo no sé si es un ensayo. Es verdad que Emocionarte ganó el premio Espasa Ensayo, Ensayo. pero no sé si es un ensayo tampoco. Eh, yo creo que es un híbrido, ¿no? En el que hay ensayo, pero hay novela también. Y, y conjugando esas dos partes he disfrutado mucho. ¿Te ayuda esa ficción a salir un poco de tu día a día, de periodismo, de televisión, de estar... Bueno, es que mi manera de hacer periodismo, o lo que yo entiendo y que a mí me gusta, es coqueteando también mucho con la literatura. Entonces, no es un cambio radical. Yo creo que en las páginas del libro se identifica mi Sí. voz periodística. Entonces, no no me he ido muy lejos, no me he ido a otro extremo, a otro, de repente este que ha escrito, y no se lo identifica. Yo creo que se identifica muy bien la forma en la que tengo de escribir aquí con la forma que tengo de escribir en televisión. ¿Qué te ha aportado escribir? ¿Qué te aporta? Bueno, mira, me ha aportado venir a San Roque. O sea, ya, Ya con eso ya es suficiente. pero me ha aportado una de las cosas que me ha aportado es el contacto con los lectores. El, el- en la- tienes un contacto directo con gente que se ha metido de lleno en algo en lo que tú has dedicado 2 años de tu vida y que comparte con sus inquietudes y charlas y hablas con ellos. Luego me ha aportado el expandir el minuto y medio de telediario, 2 minutos, a no tener límite, ¿no? A la hora de contar una historia y probarme en otra extensión que no sabía si iba a ser capaz. Por suerte ya venía entrenado de algún libro anterior, pero yo creo que me ha aportado, y luego es verdad que aunque haga un periodismo cercano a la literatura, tiene que estar ceñido A una a actualidad, los ¿no? hechos, a la actualidad, a una realidad, y en esto te voy a soltar esas cadenas. Em, ¿Habrá tercera parte? No lo sé, no lo sé. Ahora mismo ni me la planteo, desde luego, y además cada vez que se hace esta pregunta, si hay un miembro de la editorial en la sala, y automáticamente es Diciendo como, que "Ay, sí. tenemos que comer, tenemos que comer". Eso Eh, quiere decir otra parte. entonces de momento no. De momento estoy disfrutando de esta. Esta salió, no me acuerdo En cuándo salió, octubre, pero ¿no? finales de octubre.
que lleva 3 meses, es que ahora va todo tan Ah, rápido, muy pequeña. es un bebé todavía. Y hay que dejar que las cosas reposen, que la gente disfrute de eso y no estar atosigándole a libros, sino bueno, que se tomen su tiempo, ¿no? en estar con ellos. Y si viene otro, bien, pero no es, No lo tienes en mente no es, no, todavía no, ni no, pensado. que va, que va, que va, que va. ¿Te esperabas en algún momento o sea, la repercusión del primero y del segundo? ¿Y qué te aporta ese contacto con el público? ¿Te esperabas esa respuesta? No, 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 yo creo que no me la esperaba yo y no se la esperaba la editorial, probablemente, porque es un libro de arte al final, no es una novela. Yo recuerdo que el primer libro que escribí era un libro de relatos, porque cuando me propusieron la incursión en el mundo editorial, yo dije, no, yo un libro de relatos, no me veo capaz ahora de hacer una novela. Yo, de empieza el telediario, pues salta un relatito No. y voy poco a poco. Luego ya intenté otro libro de relato y ya no coló. Y ya llegó la novela. Pero un libro de arte que a su vez es capitular, que es un poco de relatos, que a su vez cada relato se divide en 2 relatos, etcétera, pues era inesperado un poco que fuera a funcionar, ¿no? O que fuera a despertar tanto el interés de la gente, lo cual demuestra primero que hay mucho interés por el arte, que hay mucho interés por la cultura en general y que pues, me llena, no sé, la verdad, de mucha satisfacción. Que se han vendido cerca de 150.000 ejemplares, que es No sé cuántos entre los dos no sé cuántos libros. han vendido, pero se han vendido muchos. Y sí, es como un milagro, ¿no? Que, que algo que tú haces en tu casa, en soledad, eh, que hay miles de libros estupendos que no funcionan, cientos de libros que, que no llegan por cualquier circunstancia y que han sido escritos también con el mismo esfuerzo, terminen, ¿cómo se llama eso? En cuchillas, ¿no? Que es cuando una palabra terrible para un libro. Y que de repente pues llame la atención, funcione, pero no sé, si tuviera la clave, pues estaría escribiendo todo el rato No. libros, pero yo antes de estos dos también escribí mi anterior novela, funcionó mucho peor. Entonces, bueno, hay que estar acostumbrado a que unas veces te va bien y otras veces te va mal. A mí me gusta mucho que el arte interese a la gente, me quedo con eso. Esa satisfacción te Sí, la, sí, sí, me te quedo la con eso. llevas, ¿no? Vamos a ver algunas de las obras. A mí me ha costado bastante decidirme. Una la tenía muy clara y esta que vamos a ver ahora es una de las figuras más grandes de la pintura, Van Gogh, que pintó a su madre, además, y la pintó y él, de los pocos retratos que tiene este pintor, porque no tenía dinero para pagarse Bueno, modelos. Van Gogh es el único que repite en los 2 libros. Creo que es el único autor que repite en los 2 libros porque Van Gogh es de esos artistas que tiene cientos de vidas en una sola, y de hecho sigue siendo un misterio muchas cosas que rodean a su vida, a su muerte. Por suerte escribió muchas cartas, muchísimas cartas, tuvo una correspondencia epistolar con su hermano, infinita casi, y eso aporta mucha documentación, ¿no? Y esto es un retrato que hizo de su madre a raíz de una foto que le pide a su hermano: envíame una foto de mamá eh, para poder pintarla. Entonces, él lo que hace es pintar a su madre para tenerla siempre presente y poder mirarla, ¿no? Entonces yo imagino que ese querer tener a su madre cerca en realidad es querer tener su niñez cerca. Cuando él estaba en la cocina de casa y veía a su madre pintar flores, que fue como de alguna manera la primera maestra de dibujo que tuvo, ¿no? Ver a su madre. Entonces pienso que en medio de esa cabeza por la que pasaban tantas cosas Atormentadísima. y atormentada, al final uno vuelve al lugar muchas veces donde se siente seguro o fue feliz, ¿no? Que es algo tan sencillo como la cocina
de casa donde tu madre pintaba alegremente y ese instante de felicidad quizá lo sentía cada vez que me miraba Que este pensaba y retrato se de acordaba de su nuevo, madre. ¿no? Además, ficcionas la difícil relación familiar que tuvo él con su familia. Sí, ¿Estás bueno, ahí? él se fue de casa relativamente pronto, tuvo con su padre, digamos, bastantes desencuentros y con su hermano, a pesar de las cartas, pues tampoco era una relación perfecta. Y bueno, él termina en el cuadro que hay en Emocionarte, que es él mismo reflejado en una ronda de presos, es como su mirada ya de los últimos años de su vida, una mirada perdida, ¿no? De cuando entraba y salía del psiquiátrico constantemente. Bueno, no tuvo una Fácil, vida nada. fácil. A ver si Álvaro nos puede poner, porque ahí está la foto que le mandaron Mm. a Van Gogh, sus padres, y aquí está la comparativa. Otro de los... Sí, le dota de una mirada sí, azul. más expresivas, Sí, más... sí, pero bueno, es muy fiel al natural y creo que incluso la hace esbozar un poco más la sonrisa, como más cálida, ¿no? más dulce, ¿no? Más dulzura, a lo Sí. mejor en el... Pues este es uno de los que no sé cómo he decidido, porque de los 35, pero otra cosa que me llama la atención de retratarte es, muchos de los retratos son de mujeres, has metido a bastantes mujeres pintoras Mm. cuando lo han tenido bastante difícil en... Sí, pero no ha sido tampoco premeditado, no era vamos a meter mujeres por He contado mujeres. hasta 12 Sí, mujeres pintoras. primero hay mujeres porque es una consecuencia lógica, porque por suerte en los últimos tiempos pues las líneas de investigación de las instituciones y de los historiadores y demás pues están haciendo brotar mujeres que estuvieron silenciadas, ¿no? En la historia del arte, ¿no? Muchas mujeres que solo que no podían ni siquiera acceder al taller a aprender porque no se les estaba vetado el paso o que no podían firmar las obras con su nombre porque mejor que las firmara el maestro o el marido para poder venderse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por suerte, cada vez más se van recuperando esas figuras y entonces en los libros cada vez aparecen más Aparecen más. porque hay más. Y cuando alguien escriba otro libro dentro de 10 años, pues habrá más seguro porque se habrán recuperado más. Lo triste es pensar en las mujeres que teniendo la vocación y seguro que el talento ni siquiera llegaron a empuñar un pincel porque veían que era imposible derribar esa barrera. Y esas sí que son irrecuperables. Y esas sí que no las hemos perdido para siempre. No. Nosotros nos vamos a ir a 1908 porque hay una mujer pintora, Mm. Aurelia Navarro, que pasó por todo eso que estás contando, pero ella pintó y incluyes en Retratarte Desnudo Femenino, que es una historia, además es que tiene ella toda la valentía de pintarse, de hacerse un autorretrato, de pintarse desnuda en todo un principio del siglo XX. Mm. Y quedó el puesto, porque él presentó incluso la obra Sí, en Madrid. Mm, Pero fíjate que tiene el rostro lo tiene un poco difuminado. Eh, sí, ella era admiradora de Velázquez, de esto se nota en la Venus del Espejo de Velázquez, que incluyo en el libro también porque fue acuchillada la obra por una sufragista sí, en Londres, pero Aurelia que pintaba muy bien, fue a Madrid y triunfó en varios concursos de pintura, solía quedar segunda o tercera, primero siempre quedaba un hombre, y, y este desnudo debió llamar mucho la atención. Yo he encontrado recortes de prensa de la época en los que, bueno, pues digamos que alaba su manera de pintar
Y ese llamar la atención al padre no le gustó. Y el padre no le dijo que dejara de pintar, pero le dijo que se volviera a Granada porque estaba llamando demasiada atención. Y ese, probablemente si hubiese sido hombre, no le hubiese dicho, vuélvete a Granada. Y ese volverte a Granada fue el declive de su... Ella no dejó de pintar nunca, pero tampoco como una consecuencia de ese volver a Granada, pero al tiempo ingresó en un convento y pintaba ahí otras cosas, pero digamos su explosión pictórica Y se vino, si se vino hubiese abajo. seguido en Madrid, ¿no? Pues Claro, hubiese entonces seguido. fue una carrera truncada que no sabemos dónde hubiera llegado, como la de tantísimas mujeres. El otro día estaba yo presentando el libro en Madrid, en la librería Alberti, y, y antes de entrar había un hombre mayor, no muy mayor, pero mayor, que me estaba esperando en la puerta con un sobre y me dice, soy el sobrino nieto de Aurelia Navarro. Increíble, ¿eh? Bueno, increíble, cuando escribes de alguien te puede pasar cualquier cosa, porque O buena o quiero mala. decir, lo bueno de escribir estos libros, que son cuadros de 2 o 3 siglos, es que están todos muertos. Quiero decir, que no te van a denunciar. Pero claro, no me esperaba un familiar directo. Y entonces me dice, tengo aquí una carta, léela luego. Y entonces dice, pero me voy a quedar a la presentación. Entonces yo estaba todo el rato por el rabillo del ojo mirando, porque claro, luego hay turno de preguntas. Y en cuanto se abrió el turno de preguntas, levantó la mano. Primero. No, la carta era muy bonita y luego me gustó mucho que yo pienso muchas veces que estas cosas que cuentas en el telediario, las piezas de cultura, que son como ahí, las tiras ahí en la tele y bueno, pues la tele está puesta a la hora de la cena y nadie las escucha con mucha atención. Pero me dijo que yo hice una exposición invitadas en el Museo del Prado, y esta obra me llamó mucho la atención porque empecé a investigar de la historia que escondía detrás. Y entonces el reportaje del telediario lo enfoqué sobre todo en este cuadro. A mí me gusta mucho, en vez de contar 25 cuadros, contar uno. Que es una exposición invitada que habla de la invisibilidad de la mujer en el arte, pues en vez de 40, a lo mejor con un caso concreto llegas más. Entonces, el sobrino me dijo que gracias a ese reportaje en el telediario, la familia se había vuelto a juntar, habían recuperado todas las obras que estaban perdidas por las casas, que se había hecho una exposición y que este cuadro que estaba colgado en la Diputación de no sé dónde, en un despacho perdido, había salido a la luz. O sea, y ya no iba a volver a ese despacho, sino que iba a ser expuesto para que lo viera todo el mundo y nada. Entonces, pues que me daba las gracias O sea, que es otra historia para añadirle es al otra historia para capítulo añadir al capítulo de Aurelia. Sí, Aurelia. le tengo cariño yo al cuadro de Aurelia y a aquella exposición de invitadas. Es que llama mucho la atención este capítulo, es como muy, muy representativo. ¿Cómo aconsejas leer el libro? ¿Abrirlo, coger una o a la manera tradicional de principio a fin? Se puede leer como la gente quiera, quiero decir, no hay un orden. Puedes abrir un capítulo y leerlo, no están casi relacionados ningún capítulo. Sí yo aconsejo leerlo con un ordenador al lado, con un móvil. Yo intento que este sea el libro como cuando éramos pequeños, te elige tu propia aventura, pues que aquí la gente en cada capítulo se tire el tiempo que quiera, porque hay referencias a otros cuadros, a otros artistas, este te puede llevar a este y terminar cuando quieras. Es decir, puedes tardar en leer un capítulo 30 minutos o puedes tardar 3 horas. Depende de lo que te apetezca, pero a su vez mencionas a un artista, ese artista te lleva a otra vida, otro tal, y esa mirada te lleva a otra. A mí me gustaría que se leyera así, ¿no? Con tranquilidad y saboreándolo y sí, y que te vayas de un sitio a otro y a lo mejor te guste más otro cuadro que está mencionado y te haga descubrir a otro artista. Y me gusta pensar que la gente lo lee. Lo aconsejan, ¿no? Que lo lea así. Ya sé que te habrán hecho esta pregunta 100 veces. ¿Cuál es tu preferido? No tengo preferido,
del libro, les tengo a todos. Esto es como cuando dices, ¿a qué hijo quieres más? A los 35, Es ¿no? complicado porque todos han tenido su tiempo, su cariño y tal. Le tengo, bueno, por eso le dediqué la portada a la Giovanna, le tengo cariño, porque la he visto infinidad de veces, la veía infinidad de veces en el Thyssen. Es el cuadro delante del que todo el mundo se para. Además, como en el Thyssen se pueden hacer fotos, pues te hacen la foto. Y le tenía mucho cariño, pero no me había parado, era tan mainstream que no me había parado mucho a indagar su historia, ¿no? Entonces, cuando de repente te cuentan un día, pues mira, es que es un cuadro póstumo, es que Giovanna está muerta, es que Giovanna se casó por las dos familias adineradas de la época, pues hicieron un matrimonio de conveniencia y se casó por Ligada. obligada y sin embargo se enamoró perdidamente, los dos se enamoraron perdidamente y cuando estaban enamorados perdidamente ella muere y él manda pintar a Ghirlandaio, le encarga este cuadro para llevarlo de casa en casa y tenerla siempre presente y siempre y poderla mirar. Y luego es uno de los pocos retratos de perfil que hay en el libro, que es como al modo clásico, ¿no? de retratar. Entonces, pues bueno, pues le tengo cariño quizá a ella. Especial, ¿no? Has dicho antes que escribías de pintores y eso que ya no viven o que pintaron y vivieron hace 200, 300 años, pero hay un caso en el libro que es Miriam Escoffet que Sí, vive y además incluye dos pinturas directamente. sí, sí, porque Miriam la conozco y le había hecho algún reportaje, entonces me seducía mucho que existiera una pintora, o sea, como Velázquez, que era un pintor de cámara, un pintor real de la realeza, pues que existiera alguien que ha pintado a Isabel II, ¿no? Y entonces pues la llamé y construí el capítulo en base a una entrevista con ella, ¿no? Las curiosidades, ¿no? Cómo es retratar a Isabel Ah, II, esa es ¿no? el segundo Con todo. ese protocolo y tal. Y luego era divertido, ¿no? Escuchar las anécdotas, aunque ella no puede contar muchas cosas Porque no la dejan, ¿no? por contrato o por algo de confidencialidad, pero bueno, sí voy a contar cosas, ¿no? Como cuando entrar en un salón y está al otro lado Isabel II, entonces tienes que entrar por un lado, no puedes hablar hasta que ella habla primero, o sea, nada de esto de entrar y decir, ¿qué tal? No, tienes que ir con cuidado, que hable ella, pero luego, por ejemplo, destacó mucho el sentido del humor de la reina, ¿no? Era una mujer muy socarrona y tal. Me imagino que también con la familia que ha tenido Que tomárselo con que humor algún todo. disgusto le ha dado, pues o se lo tomaba con humor o no se lo tomaba. Entonces, pues me hacía gracia, ¿no? Que me contara esas cosas, cómo era elegir el vestido, cómo le ofrecieron tres diferentes tonos y ella lo eligió por el contraste que hacía con el sillón dorado y cómo llega ese retrato a retratar a la reina gracias a un retrato que ella hizo de su madre, que precioso, que es el otro que incluyo en el libro y que ganó un premio de retratos, el premio de retratos más importante en el Reino Unido y ese fue el que le abrió la puerta de retratar a la reina y luego que es la última pintora que yo sepa que ha retratado a la reina y luego me hizo mucha gracia porque ella empezó a retratarla, o sea, en realidad tuvo 2 sesiones de 20 minutos con ella y pues lo primero que haces es coger detalles, intentar captar los rasgos y la fisonomía un poco y luego hacer muchas fotos para llevártelas y tal. Entonces, luego pidió un segundo encuentro con ella que le concedieron, pero ella después ya tenía el cuadro casi terminado y entonces fue la pandemia y ella vive sola en Londres. Entonces, ella pasó toda la pandemia con Isabel II aquí en su casa De compañía. con el retrato de Isabel II, cada vez que se levantaba y se veía allí a Isabel II. Y luego, si podéis, buscad en YouTube está el momento en el que la reina ve por primera vez el cuadro. Lo retransmitieron y está bien. Bueno, la reina pues sí está un poco
no es muy expresiva, ¿no? No. Y es gracioso verlo porque luego lo que le dijo la reina es: el cuadro está muy bien, pero no hay té en la taza. Porque Pues al detalle ella se tomó la licencia de no poner té en la taza, ¿no? en esa taza. Vamos a la faceta televisiva de Carlos del Amor. El programa La Matemática del Espejo han sido una serie de 20 programas de entrevistas. ¿Tiene un poco de parecido con Retratarte? O sea, pero Bueno, es que salvando las una entrevista lo que distancias. intentamos es retratar a quien tenemos enfrente, ¿no? Entonces, bueno, surgió la oportunidad de un proyecto que a mí me apetecía, que era hacer entrevistas. Ahora esto fue hace un año y medio, por ahí creo que fue la primera tanda de 10. Entonces no había programas de entrevistas casi en la tele. Ahora ahora es raro que no tomarte con un programa de entrevistas. Pero, pero una entrevista en profundidad de 50 minutos en el que de verdad se charla Se y profundiza, se ¿no? profundiza y me apetecía mucho, ¿no? Hacer eso porque es un reto ponerte delante de alguien que conoces o conoces porque lo has visto, porque es un personaje mediático y intentar retratarle. Y me sorprendió mucho que todos los invitados terminaban muy bien retratados. Quiero decir que se abrían mucho y contaban cosas que a priori yo creía que no iban a contar o que yo no había escuchado nunca de ellos. Pero sí, es una manera de retratar a quien tienes enfrente a través de la palabra y sobre todo lo que yo he aprendido a través del silencio, que creo que es lo fundamental a la hora de entrevistar en televisión a alguien. Eso había un maestro que era el loco de la colina, eh, que sabía que un silencio forzaba una respuesta. Entonces, muchas veces, pues eso, lo que utilizas es cuando te están hablando, en vez de interrumpir, te callas, sigues, aguantas, y el otro dice: pues tengo que seguir hablando. Y cuenta eso que no quería contar. Es difícil, ¿eh? O sea, Sí, callarse. pero no es un silencio No. son 2 segundos o 3. Es justo cuando crees que va a terminar él no hablar. Entonces, ahí, esos 2 segundos de silencio son los que provoca que, que se vea indefenso, indefenso en el buen sentido de la palabra, porque en nuestro programa no vamos a desarmar a nadie, pero se ve tal y dice: En la entonces, necesidad. y entonces lo hace. Entonces, hay un precipicio, una línea muy fina, que es la que te da la respuesta. Va a haber segunda temporada, ¿no? De La Matemática del Sí, Espejo. sí. Creo que en abril emitimos. ¿Pero ya está grabado No, o no, todavía no está no. hecho, ¿no? No. Tu día a día, inmerso en el mundo de la cultura. Yo llevo semanas escuchando el futuro, la ciencia y la tecnología, pero si quitamos a ese futuro de ciencia y tecnología, las humanidades, el cine, el arte, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Preguntazo, ¿eh? No lo sé, no sé hacia dónde vamos. Si supiera hacia dónde vamos, iría. Pero yo lo que creo es que la cultura, creo que fue Pepe Sacristán el que me decía que la cultura es un eje fundamental y vertebrador de la sociedad para crecer y para desarrollarse en armonía, que puede parecer algo tópico, pero él hacía un razonamiento que era muy sencillo. Quien ama la cultura suele tener educación. Y la educación sí que es un pilar básico para el futuro, porque puedes tener mucha tecnología, puedes tener mucho tal, pero si no tienes educación o una base sólida ahí, es probablemente que no vayas a ningún sitio. Entonces, ese matrimonio de cultura y educación creo que van a ser dos de las principales armas que vamos a tener para enfrentarnos a los retos que estén por venir, ¿no? Y la tecnología, bienvenida sea y se convierte, y además nos ayudan muchísimo. Quiero decir, quien niegue los avances tecnológicos No. es absurdo, ¿no? Pero quitarle ese valor, esa cultura y esa humanidad,
nos lleva a, bueno, un mundo... Bueno, un mundo sin razón, o un mundo sin, aunque suene curso, a un mundo sin corazón, a un mundo más inhumano, a un mundo más deshumanizado. El otro día estuve yo en una conferencia sobre el futuro que nos espera, y había una mesa que era sobre inteligencia artificial. Que es verdad que yo el otro día hice un reportaje sobre inteligencia artificial, que eran las 13 palabras elegidas por la Fundeu, 12 palabras, palabra del año, no sé qué. Y entonces le dije al chat GPT que digo, mira, estas son las 13 palabras, construye un párrafo con todas las palabras juntas. Y esa fue mi pieza en la pantalla y salía el texto y yo lo leía, era un texto un poco sin sentido, pero fue capaz de hacerlo. Eso que era muy tarde y me lo solucionó. Pero en la charla esta decía, mira, la inteligencia artificial, esta aplicación, todo esto, van a ser capaz de hacer cualquier cosa, cualquier texto, pero no van a tener creatividad, no van a ser capaces de crear, porque solo se basan en cosas que ya están hechas. Es decir, yo creo que el mundo va a ser de los que tengan creatividad y de los que tengan imaginación, que es algo que las máquinas no pueden alcanzar. Porque si haces algo que ya puede hacer una máquina, lo hará la máquina más rápido. Pero si eres capaz de imaginar algo o eres capaz de crear algo de la nada, que eso solo lo podemos hacer nosotros, dejaremos atrás a las máquinas o nos diferenciaremos de las máquinas. Así que yo creo que el futuro está en eso. Y la imaginación y la creatividad la potencia la cultura, las artes y todo lo que le rodea. En numerosas ocasiones tus crónicas son las encargadas de cerrar las ediciones del telediario. Esta semana la actualidad ha sido esa tragedia, esa devastación en Turquía y en Siria. Y bueno, pues me gustaría ver ese clip de así como narras tú la tragedia y esa esperanza que das. A veces el horror se puede contar con una imagen, con una secuencia. Por suerte, en ocasiones la esperanza también, con la mano, con mimo, con cuidado, todo el cuidado que se puede tener cuando cada décima de segundo es importante, apartando cada piedra, haciéndose hueco entre hierros y escombros que hace 24 horas serían una habitación o un hogar, en el que nada se intuía, en el que no se esperaba la tragedia. Las tragedias nunca llaman a la puerta, la echan abajo. Y de repente, en medio de ese gris, aparece una cabecita. Y esa cabecita se da la vuelta, y esa mirada nos traspasa. El cuerpo sigue bajo tierra, una caricia que no necesita adjetivos. La criatura no llora, no habrá ni fuerzas para ello, el shock, el instinto de supervivencia. Le han apartado el pelo y se busca otra vía de acceso al cuerpo y después de unos segundos la niña emerge a la vida y el héroe anónimo apoya esa cabecita sobre su hombro. Este rescate es en Alepo, el lugar que primero destruyeron las bombas y ahora la naturaleza. Hay cientos de historias así, de miradas a cámara que provocan un escalofrío por todo el cuerpo porque en esas miradas también vemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos. En medio del caos y de la desesperación, queríamos terminar con una caricia. Hemos perdido la cuenta de las miles de personas que han sacado ya de debajo de la tierra. Miles de caricias. Ojalá muchísimas más. Por cierto, la niña del principio se llama Nur, que traducido significa luz. Bueno, ojalá no hacer estas... Es que cuando yo las vi son unas imágenes trágicas, pero tú las envuelves en ternura. Yo decía esperanza antes de ver el clip. Y esa luz en la oscuridad. Bueno, yo cuento lo que veo. O sea, cuento lo que yo... Como cuando veo un cuadro, cuento lo que me transmite y lo que me... tal. Y yo ahí como seguro que todo nos pasa, veo a nuestros hijos o a nuestro familiar o a un ser querido, lo veo ahí. Y me pongo en ese lugar, que es en el lugar en el que nos deberíamos poner a menudo, que es en el lugar del que tenemos enfrente y que lo está pasando mal, que es un ejercicio que practicamos poco.
Yo me imagino tener a un familiar al otro lado de un escombro, tabique o montón de piedras y no poder hacer nada y saber que está gimiendo, que está llorando y me pongo malo. Entonces, eso es lo que quería transmitir. Es una crónica que intenta llevar también algo de esperanza porque la niña vive. Igual que hice una por la noche en el que era una familia entera y la familia entera vivió. Lo que pasa es que la realidad es otra. La realidad es que normalmente la familia entera mueren. Y es en ese lugar en el que nos tenemos que poner y ver que un lugar asediado por la guerra ahora está asediado por la naturaleza y que probablemente cuando se vayan las cámaras de allí y ya sea poco seductor informativamente, nos olvidaremos. Vamos al cine, porque aparte de la cultura, de tu crónica casi diaria, hace nada el Círculo de Escritores Cinematográficos te ha dado la medalla a la labor periodística. No tendrían a otro. No. Se equivocaron ahí. Pero disfrutaste, ¿no? Sí, claro, un reconocimiento. Vas de festival en festival y te lo mereces, nada más. Sí, que no, por, es un reconocimiento, hombre, estupendo. Son los premios más antiguos del cine en nuestro país y me dijeron, aceptan la medalla, y corriendo. Pues ya, y no, fue muy, muy bonito, porque inesperado y bonito, porque además Círculo de Escritores Cinematográficos es gente con peso y premian a uno de la tele. Lo de la tele somos los superficiales muchas veces, ¿sabes? Los que rapidito, un minuto y pico y no profundizamos en nada, ¿no? Entonces, que se fijen en estos, en este circense, ¿no? Porque la tele es verdad, somos los banales. Entonces, pues te sienta muy bien, la verdad. Era por el conjunto de su carrera, dice, y su peculiar mirada. Eso y es lo que menos me análisis. gustó, el conjunto de su carrera, que tuviera 80 años. Es que de repente te empiezan a premiar por tu carrera, ya. Y eso ya como te... Claro, soy una joven promesa. Os voy a contar que Carlos ha podido venir porque se va a Sevilla después porque tiene los Goya este fin de semana. No, los Goya se han celebrado en Sevilla porque yo venía a San Porque Roque. vale. Inverso, proporcionalmente. Pues como sea, hemos conseguido que viniese. Ha sido... ¿Cómo ves el cine español ahora mismo? Yo veía un reportaje en Informe Semanal el otro día que apostaba por la mujer, que está cogiendo mucho sitio y mucha fuerza como directoras. Sí. Hay una generación de directoras maravillosa, ¿no? Que yo creo que encabeza ahora esta generación Carla Simón, que ha hecho dos películas estupendas. Aquella de verano, 1993, que es... Carla Simón tiene una cualidad que es contar la vida sin más. Que parece muy sencillo, pero cuenta la vida sin más, sin ningún artificio. Tú lo que estás viendo es la vida de alguien. Y eso es muy difícil de hacer en el cine. Y lo hizo con Verano y lo ha hecho con Alcarrás, que ganó el Oso de Oro en Berlín y que a punto estuvo de ir a los Oscars. Ella yo creo que encabeza esa generación de cineastas, de mujeres que tienen una voz propia, que se alejan un poco, que miran la realidad desde fuera de Madrid, que miran la realidad del entorno que les rodea, que es, llámese Alcarrás, llámese El Agua, que transcurre en Orihuela, con Elena López Riera dirigiéndola, llámese Cinco Lobitos, con Alauda, y que también es candidata al Goya. Y tienen esa cualidad de mirar. Es que muchas veces nos empeñamos en mirar muy lejos, en contar historias que pasan muy lejos. Y no sé quién fue quien dijo que si eres capaz de contar lo que pasa en tu calle, serás capaz de contar lo que pasa en el mundo. Pues es que muchas veces se ha perdido la costumbre de poner una silla en la puerta de casa. A tomar el fresco, ¿no? Sí, a tomar el fresco, y ver a la gente pasar. Y cuando te quedas mirando a la gente, descubres la vida y descubres muchas historias, ¿no? Y es un ejercicio estupendo, ¿no? Estar en un bar y estar, no cotilleando, pero sí te llegan
palabras de aquí, palabras de allá, ves gestos, ves tal, y yo creo que ese es un cine que está llamado a, a derribar la puerta, ¿no? Y luego son mujeres que han roto también ese otro techo de cristal que había en nuestro cine y que por suerte han emergido, ¿no? Y junto a ellas está la peli de Sorogoyen, Asbestas, que es estupenda. Es una peli, un thriller rural, le llama él. Thriller rural y romántico también, porque hay historia de amor. Pero es una película maravillosa que te mantiene en una tensión terrible durante toda la historia, porque sabes que algo va a pasar, pero no sabes cuándo ni qué. Estás... Y está muy bien porque Sorogoyen maneja muy bien los tempos, con Isabel Peña, que es la guionista, y maneja muy bien la cámara, y eso se nota, así que sí, ha sido un año estupendo. Luisa Era también es Sí, impresionante. sí, Luis Zara es un actor estupendo, ya estaba, bueno, ya despuntó, ganó el Goya con El Reino, la Goya de reparto, y este año creo que está también en la misma categoría, en Goya de reparto. Podría haber ido por protagonista, pero va por reparto, y en El Reino, no sé si no han visto El Reino, si han visto El Reino, no se pierdan una escena en un balcón que hay, que es antológica, es una cosa en la que él está inmenso, cercano a lo paródico sin estarlo, y Es bestial esa escena, sí, sí, en el balcón. y es estupendo. Si te parece, vamos a darle paso al público por si te quieren preguntar algo. Claro. ¿Sí? ¿Quién se anima? Oh, son tímidos, ¿eh? Solo empieza el primero y después ya... alguien que rompa el... Bueno, en primer lugar yo quería dar las gracias por venir aquí al Campus Gibraltar. Siempre estamos muy ansiosos de que venga cultura y lo agradecemos muchísimo. Yo quería preguntarle por el capítulo que hizo sobre la matemática del espejo con Teresa Perales, porque es una persona que ha tenido una vida muy complicada, pero que aún así siempre ha superado todas esas dificultades y ha llegado a ser un ejemplo para todos. Usted que ha tenido la posibilidad de tener entrevistas con tantísima gente que ha llegado tan lejos pese a las dificultades como Teresa, ¿cree que hay un factor común en todos ellos? Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo que hay es, en general, casi todos los que aparecen en la matemática del espejo, sean conocidos, la mayoría son conocidos, pero también apostamos por desconocidos, tienen un valor que es no pararse ante nada, es no sentir que hay alguna barrera que les puede impedir llegar a su objetivo. Y Teresa Perales es el ejemplo de eso elevado a la enésima potencia. Es una mujer que se tiró al agua la primera vez y dijo, es que no sé ni nadar casi, o sea, yo no voy de aquí para allá, tal, y luego ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Hay mucha gente que te cruzas en el camino y que ves que ha triunfado en la vida. Triunfar no significa ser la portada de una revista, sino triunfar en el sentido amplio de la palabra. Te das cuenta que no veían obstáculo pequeño, que siempre seguían hacia adelante. Otro capítulo de la matemática, me acuerdo que era un doctor que se llama Diego González Rivas, que os invito a que sigáis en redes sociales, que es un tipo que dedica su vida a salvar vidas, así, sin más. Y yo, claro, te sientes tan pequeño cuando le llamabas y decías, ¿dónde estás? Dice, no, pues estoy en Colombia, pero voy a hacer un momento de escala en Uruguay, que voy a extirpar un tumor que es inoperable y luego ya llego allí y mañana llego, pero llego al programa, ¿eh? Entonces estaba en mitad de la selva operando. Ahora acaba de poner en marcha una fundación y está operando en África, que tiene que utilizar grapadora muchas veces para coser, y salva vidas, y salva vidas, y salva vidas. Entonces yo creo que hay gente que, más allá de los focos, lo que hacen es salvar obstáculos, o no ver un obstáculo, sino una oportunidad. Y Teresa es lo que hizo, ¿no? Es replantearse su vida a raíz
a raíz de un episodio, una enfermedad, y seguir como cualquier otra persona marcándose un objetivo y lográndolo con creces, ¿no? Yo recuerdo, ¿no?, que me contaba Teresa en el programa, con el gol de Nayim, aquel del Zaragoza, uno de una recopa, que dice, recuerdo perfectamente ese día porque yo estaba en el estadio viendo ese tal, la sensación de alegría del gol, pero ese fue el último día que dejé de andar. Ahí me empezaron a fallar las piernas y a partir de ahí dejé de andar. Y ella empezó a nadar, y empezó a verse, empezó a tener otra vida llena de cosas logradas, una vida plena, familiar y tal. Entonces, esos son los verdaderos también triunfadores del día a día, ¿no? No tampoco los que salen en una alfombra roja, que también, pero eso es, yo creo que lo que marca a todos, ¿no? Que a pesar de esto, yo sigo. Ahí se animan. Reitero lo que ha dicho el compañero. Muchas gracias por acercarte a este rinconcito. Mira, ¿a quién, qué entrevista tienes pendiente o te encantaría hacer y por qué? Pues tengo pendiente entrevistas que ya no voy a poder hacer. Me hubiera gustado mucho entrevistar, y llegué tarde, a Gabriel García Márquez. Me gustaría volver a entrevistar 50 veces, y le entrevisté 20, a José Luis San Pedro. Me hubiese gustado entrevistar hubiese sido complicado a Hitchcock, pero hubiese sido una entrevista extraña. Y yo no soy nada mitómano, entonces no tengo así grandes anhelos de, bueno, me entrevistaría a Brad Pitt, no sé qué, que le he entrevistado, pero no tengo así grandes, ¿sabes?, anhelos de entrevista. Yo a veces me interesa más una entrevista con alguien anónimo. Es decir, igual me lo paso mejor. Hice un reportaje que se hizo viral hace 1 año o 2 años a una mujer de 92 años que fue al Museo del Prado y vio por primera vez las Meninas. Y hablar con esa señora me parecía mejor que estar cuando estaba en Cannes y entrevistó a Angelina Jolie. Y fueron 10 minutos con ella, y la cara de ella viendo las Meninas por primera vez, y su emoción de decir todo lo que, o sea, cómo le vino encima todo lo que había vivido, la guerra civil, la posguerra, la pobreza. Y en ese momento de belleza ponerse a llorar, y me sentía más recompensado informativamente que con otro tipo de entrevistas. Pero yo que soy un poco melancólico, tiendo a la melancolía, pues es verdad que José Luis San Pedro sí entablé una relación de entrevistarle muchas veces, y porque era un placer escucharle, era siempre una lección vital, ¿no? Cada vez que le entrevistaba, entonces cogí esa rutina, ¿no? Igual que me acuerdo con Francisco Ayala, que también le entrevistaba, entonces yo cogí la costumbre de cuando él cumplía años, iba y le hacía un reportaje. Entonces era con 97, con 98, con 99, con 100 y creo hasta 101. Yo iba todos los años, llamaba al timbre de su puerta. El último año me acuerdo que él decía, no, yo llamo al timbre y usted abre. Y él abría antes de que llamara al timbre. Y me lo pasaba bien. Pero no tengo así, ¿a quién entrevistarías ahora mismo del mundo? No tengo grandes objetivos. Voy día a día. A lo mejor no sé. A lo mejor entrevistaría a Salman Rushdie ahora. Pero no como una cosa que me quite el sueño, ¿no? Yo me doy por muy satisfecho con la gente a la que he entrevistado y a la que he conocido, tanto anónima como famosa. El primer
personaje popular que yo recuerdo haber entrevistado fue Carlos Cano, y yo era muy joven, todavía no tenía una larga trayectoria que premiar, y estaba en Murcia y me dijeron, yo había estado viviendo en Londres unos meses, venía de escuchar Oasis, Blur, yo era moderno, y me dicen, no, te vas a entrevistar a un cantante de copla. Yo, cantante de copla, por Dios. Carlos Cano, digo, madre de Dios. Entonces llego al sitio, que era en un pueblo perdido de Murcia, y me dice el representante de él, sí, te va a dar la entrevista después del concierto. Digo, que tengo que ver el concierto también. Y me enamoré de María la Portuguesa y de todas sus canciones, y charlando con él. Le tengo, por ejemplo, especial cariño a esa entrevista, igual que a Pepe Hierro, el poeta que fue de las primeras también que hice, y que terminó recitando un poema en primer plano con esa cara de samurái que tenía, y no me acuerdo si el poema era el de Esta casa está vacía o algo así, que es un poema maravilloso. Bueno, pues no sé, quizá las entrevistas que ya no puedo hacer son las que más anhelas. ¿Había alguien por aquí? ¿Que ese señor? Sí, que pregunte que ha venido de lejos. Sí, vengo de La Mancha, o sea que estoy muy lejos, a 500 kilómetros más o menos. Bueno, felicitar a Laura de Literatura porque es realmente un trabajo excelente, y gracias de poder disfrutar de la presencia de Carlos del Amor. La pregunta, yo voy al arte. Otra vez, ha dedicado gran parte de su tiempo y de su vida a estudiar obras de arte y a hablar con ellas. ¿Cuándo va a empezar a comunicarse con el arte abstracto? Sí, pues está bien. Y una segunda parte de la pregunta es, ¿qué piensa cuando vemos en los medios que se pagan fortunas, millones de dólares por obras de arte que en su día casi estaban perdidas? Gracias. Bueno, el arte abstracto sí es verdad que podría ser otro libro, y que dialogo con él, aunque es verdad que llegan más tarde a ese lenguaje, pero he cubierto muchas exposiciones, y es un arte también que me atrae mucho y que merece ¿cómo sería? Abstractarte, o cómo es. Sí, algo así. Un título de estos. Y sí, solo hay que dar un paseo, doy mucho paseo por el Reina Sofía y por museos que son obras que te hablan, y que además cuando te las explican y las entiendes, también de repente ¡pum!, se te iluminan, ¿no? De repente es como cobra todo forma, así que sí, ya hablo con ellas, lo que no he hecho es traducirlo, pero todo se andará. Y en cuanto a lo que se paga por obras de arte, bueno, hay burbujas, como hay en todos los sectores de la sociedad, ¿no? Es increíble que alguien pague 400 millones de euros por un cuadro que ni siquiera se sabe si es de Leonardo da Vinci, ¿no? Lo que me da pena es que muchas de esas obras de arte terminan ya escondidas para los ojos de la gente normal, ¿no? Pero bueno, ese es el mercado, ¿no? Que dicen los que trabajan más en el sector económico. Yo creo que son burbujas, y que mientras haya alguien dispuesto a pagarlo, no va a dejar y hay una subasta dentro de en Sotheby's, otra, y ven los precios y son disparatados. ¿Alguien más que quiera preguntar? Bueno. Muchísimas gracias, Carlos del Amor, por venir a San Roque, a este aula de literatura José Cataño. Es un placer estar aquí y charlar un poco de libros, de periodismo, de arte, y nada, que sigáis con este aula de cultura. El número 158. Yo soy el 158. Tú eres el 158, sí. Ah, pues está bien. Cuaderno. 158 autores. 158, sí.
Está bien porque yo creo que es al final se puede apostar por las ciudades, las hacen las calles, los edificios, las infraestructuras, pero las hace también reunirse en un lugar y Charlar. dejarse llevar por la palabra y por la cultura. Y yo creo que ese es como decía al principio, yo creo que ese es el secreto, ¿no? El encontrar ese camino que haga que vecinos se reúnan en un sitio a escuchar, en este caso a mí, pero en 157 casos anteriores, a otra gente que viene aquí a contar sus cosas y a compartir lo poco o mucho que sabe. Así que nada, ha sido un placer. Estás invitado al Festival Internacional de Cortometraje. Ya Vamos a estamos, cumplir Esto te lo ha 45 dicho, años, ¿eh? 44, 45. Has dicho que me lo diga en público, ¿eh? Has dicho que me lo diga en público. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.